Buenas noches a todos y bienvenidos. En esta segunda charla de coaching abordaremos el tema sobre cómo obtener resultados exitosos a partir de la comunicación efectiva, a cargo de Karim Sikra, coach ontológico profesional. Gracias por estar y comenzamos. Bien, muy buenas tardes, noches ya. Nuevamente agradecerles a todos por la invitación. Hoy, como decíamos en la presentación, vamos a tratar el tema de cómo obtener resultados exitosos a través... Hola. Ahí está. Decía, cómo obtener resultados exitosos a partir de la comunicación efectiva. Y hoy en los tiempos que corren y con tantos medios de comunicación, muchas veces se nos hace difícil lograr una comunicación que sea efectiva a través de la palabra. Tengamos en cuenta que cuando nos comunicamos lo hacemos no solamente a través de la lengua, sino además de la corporalidad, ¿sí? Cómo me paro, cómo me muevo, cómo gesticulo. Y además con los sentidos, o sea, qué emoción en ese momento me tiene al momento de comunicar lo que quiero comunicar. Hoy lo que vamos a ver específicamente tiene que ver con la lengua, ¿sí? ¿Y qué veremos hoy? Bueno, lo primero que vamos a ver son los principios básicos del coaching ontológico, según Rafael Echeverría, a través de su libro Ontología del lenguaje, el lenguaje como herramienta del cambio, y actos lingüísticos como ser afirmaciones, declaraciones, promesas, peticiones y ofertas. Arrancando por el primer principio, Rafael Echeverría nos dice que no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Y esto tiene que ver con que a través del tiempo aquello que de alguna manera creíamos que era, cambia. Sin ir más lejos puedo dar ejemplos como en algún momento pensábamos que la Tierra era plana, luego dijimos que era redonda y hasta hace muy poco volvieron a decir que era plana. Pero bueno, digamos, las cosas creemos que son de una determinada manera y las vamos interpretando con el correr de los años y las épocas de distintas formas. Y estas interpretaciones no solo tienen que ver con cómo las declaramos, sino además tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra educación, con nuestra familia, con nuestro entorno inmediato.
y de qué manera vamos interpretando aquello que vemos y que escuchamos. Entonces, el primer principio tiene que ver con esto, con que no sabemos cómo las cosas son, sino que sabemos solo cómo las observamos o cómo las interpretamos. El segundo principio que vamos a ver, y que nos van a ir acompañando a través de toda esta charla, es que no actuamos de acuerdo a cómo somos, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, sino que también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser, estar siendo, y uno deviene de acuerdo a lo que hace. Es decir, que las acciones que desarrollamos hacen la persona que somos. Y estas acciones, a su vez, van a ir determinando hacia dónde vamos como ser que somos. Y el tercer principio, para terminar este tema de principios, es que los individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales a los que pertenecen, pero a través de sus acciones, aunque condicionadas por estos sistemas sociales, también pueden cambiar tales sistemas sociales. Y en este tercer principio hablo un poco de lo que les comentaba al principio, que uno es y actúa de acuerdo al entorno social en el que... Bien, vamos de nuevo con el tercer principio. Decía que los individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales a los que pertenecen, pero a través de sus acciones, aunque condicionados por estos sistemas sociales, también pueden cambiar tales sistemas sociales. De esta manera, lo que quiere decir este tercer principio es que con pequeñas acciones y estos pequeños cambios que podemos dar en nuestras vidas, iremos modificando los sistemas sociales en los que pertenecemos. Entonces, el lenguaje como herramienta del cambio. El primer punto es el cambio personal. Cómo yo, a través del lenguaje, puedo empezar a cambiar mi forma de estar siendo. El segundo cambio que genera es el entorno inmediato. Cuando empiezo a cambiar mi forma de comunicarme, voy a empezar a cambiar el entorno inmediato. Y por tercer punto, voy a cambiar el sistema social. Como decíamos, a través de las acciones, podré ir cambiando, modificando de a poco ese sistema social donde me muevo y donde estoy viviendo. Esta imagen nos representa esto de estar en dos lugares distintos y poder ver o interpretar situación diferente. Esto de que uno esté de un lado y vea un 6 y del otro lado vea un 9, nos representan aquellos diálogos o comunicaciones donde parece difícil poder comunicarse, pero cuando nos ponemos en el lugar del otro o vemos desde el lado que está viendo el otro lo que decimos, podemos interpretar un poco más qué es lo que está recibiendo como oyente. Hagamos la primera distinción. Y acá voy a traer al doctor Humberto Maturana, biólogo, filósofo y escritor chileno, que siempre nos recuerda que todo lo dicho es dicho por alguien. De esta manera evitamos ocultar o esconder al orador tras la forma en que son dichas las cosas. Por lo tanto, habla más de Pedro lo que Pedro dice de Juan que de Juan. Lo que nos quiere decir es que muchas veces, cuando hablamos, no nos damos cuenta toda la información que nosotros estamos brindando sobre nosotros. Y tiene que ver con cuáles son nuestras distinciones, cuáles son nuestros conocimientos, el para qué lo decimos o por qué lo decimos, ¿sí? Entonces, como dijimos al principio, que no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos, podemos decir que la palabra nunca es inocente, ya que la palabra, de alguna manera, va a generar una acción, tanto en nosotros como en el oyente o en el otro. Viendo esto, que eran los tres principios fundamentales, digamos, del coaching ontológico, vamos a arrancar con afirmaciones y empezando a desarmar un poquito el tema de cómo se está conformado este diálogo, esta comunicación que podemos tener con nuestro entorno y con nosotros mismos. Porque no olvidemos que cuando nos comunicamos, no solo nos comunicamos con el otro, sino que también muchas veces nos comunicamos con nosotros mismos. Y el primer cambio radica en empezar a cambiar uno desde adentro para luego poder exponerlo en el afuera. Entonces, ¿qué son las afirmaciones? En primer punto es que las afirmaciones son descripciones. Las afirmaciones describen aquello que observamos, vemos y describen lo que interpretamos. Entonces son proposiciones acerca de nuestras observaciones.
no describen, como dijimos al principio, en el primer principio del coaching, no describen las cosas como son, sino como las observo. Los seres humanos observamos según las distinciones que poseemos. A modo de ejemplo, podemos decir que la silla es de color negra, primero porque sé que es una silla y como sociedad nos pusimos de acuerdo en llamar a esa cosa que vemos silla. En segundo lugar, yo tengo la distinción de colores, por lo tanto puedo identificarla como un color negro o rojo, según el color que sea la silla. Estas distinciones nos van a permitir hacer afirmaciones exactas sobre lo que yo quiero o estoy observando y que quiero decir. Ahora, las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas. Estas afirmaciones, para que sea verdadera, deberíamos tener o poder contar con un testigo que avale aquello que estamos diciendo. Por ejemplo, si podemos demostrar que alguien con quien tenemos la distinción común, habiendo estado en Santa Fe el día martes pasado, en Santa Fe nos está dando un lugar geográfico, nos está dando un día específico, ¿sí? Y algo que pudimos observar era que estaba soleado. Si yo logro comprobar esto con algún testigo, estaría en presencia de una afirmación verdadera. Ahora, ¿cuándo es una afirmación falsa? Una afirmación es falsa cuando está sujeta a confirmación, pero que cualquier testigo que haya estado en el mismo lugar y en el mismo momento pueda refutar. En ese caso estaríamos ante una afirmación falsa. Ahora, las afirmaciones acerca del futuro o del pasado son indecisas. ¿Por qué son indecisas? Y el ejemplo más claro es el pronóstico del tiempo. Podríamos decir que el sábado lloverá sobre Santa Fe. Para poder corroborar si esta afirmación es verdadera o falsa, tendríamos que esperar al sábado y verificarla. Ahora, sobre el pasado, podemos decir que el martes 18 de agosto de 1927 llovió sobre la ciudad de Santa Fe. Para poder confirmar esto y ver si es verdadera o falsa, tendríamos que encontrar algún documento que lo establezca o bien quedaría como indecisa. Las afirmaciones tienen que ver con lo que llamamos el mundo de los hechos y también pueden ser relevantes o irrelevantes dependiendo de la importancia que éstas tengan a la hora de generar la afirmación. Muchas veces, y lo vamos a ver más adelante, se confunde la afirmación con el juicio. Las declaraciones fundamentales son la declaración del no, del basta. Cuando decimos basta a algo, ya no quiero esto en mi vida, es una declaración fundamental. La declaración de aceptación, esto del sí, del lo voy a hacer, del ok. La declaración de la ignorancia. Cuando me declaro ignorante y determino que no sé, abro un mundo de posibilidades para aprender. Por lo tanto, la declaración de ignorancia es fundamental porque tiene esta importancia de declarar. El gracias, agradecer. La declaración del perdón. Y en la declaración del perdón encontramos 3 puntos fundamentales. Como decía al principio, cuando nos comunicamos, no solo nos comunicamos con el otro, sino que también nos comunicamos con nosotros mismos. Y en la declaración del perdón, uno de los puntos más importantes es perdonarse, el me perdono. Luego viene el te perdono. Muchas veces perdonamos, pero no nos perdonamos, o no sabemos cómo perdonarnos, y la importancia de saber perdonarse. Y por último, la declaración de amor, que te amo o te amo. Estas declaraciones fundamentales son las principales declaraciones. Y cuando hablo de declaraciones, y llevándolo a algo más coloquial o algo más entendible, puedo declarar, a modo de ejemplo, que voy a comenzar a comer saludable a partir del día lunes. Y esa es una declaración. Cuando yo lo pongo en el mundo, estoy declarando algo que voy a hacer, una acción que voy a tomar.
partir del lunes voy a empezar a alimentarme más sano. Fíjense la diferencia entre una frase negativa y una frase positiva. En la neurolingüística se entiende que hablar desde el negativo no genera resultados positivos. Por el contrario, tendría que ver esto negativo que quiero dejar de hacer, transformarlo a una frase positiva para que tenga efecto. Y por otro lado, evitar el voy a tratar, porque si voy a tratar, mi inconsciente, que es la comunicación interna, lo que hace es tratar, pero no lo hace. Por lo tanto, decir, a partir del lunes voy a tratar de alimentarme más sano, lo único que haría es tratar, pero no hacerlo. Con lo cual, en la comunicación interna es fundamental aprender a hablar desde el voy a hacerlo y desde el positivo, comer más sano. Yo recuerdo en mi infancia, cuando estaba en la primaria, tenía dos maestras, que no voy a decir los nombres porque me acuerdo el nombre de una, pero no de la otra, y no quiero quedar mal con ninguna. Una de biología y otra de matemática. Y en el recreo, como todo chico, salíamos corriendo, desesperados al recreo y corríamos en el patio y demás. Y había una de las maestras de matemáticas que nos decía, no corran. Nos decía, caminen. Y por arte de magia empezábamos a caminar en vez de correr. Y acá tenía que ver con esto de la frase en positivo, digamos, cómo pido en positivo, cómo logro cosas en positivo, ya que el inconsciente de alguna manera lo que es negativo lo rechaza y hace lo contrario. Entonces, las declaraciones tienen que ver con esto. ¿Qué declaro yo para mi vida que voy a hacer a partir del lunes? Cuando lo expongo en el mundo, ¿sí? En el entorno, en la gente que tiene, habla de lo que voy a hacer, pero además va a hablar en el futuro de si lo hice o no lo hice. ¿Y cómo quedo yo frente a esta declaración que hago si no hago lo que dije que voy a hacer? ¿Qué dice de mí? ¿Quién estoy siendo? Por eso la acción genera ser. El segundo principio que hablábamos hoy. Digamos, esta acción de hacer o no va a determinar quién estoy siendo en ese momento. ¿Esto es definitivo? No, claramente yo después podré corregir y hacer lo que debía hacer. Pero de alguna manera siento un precedente de cómo estoy siendo en ese momento. De ahí la importancia de las declaraciones. Y entendamos que dentro de las declaraciones tiene que ver algo que es la autoridad de quien emite una declaración. Cuando hablo de autoridad, me refiero a un padre que hace una declaración para un hijo al decirle que queda en penitencia, o un juez que declara la declaración misma de la independencia. Dependiendo de la autoridad que tenga quien haga la declaración, tendrá mayor importancia o menor. Otra de las herramientas lingüísticas que iremos viendo tiene que ver con promesas y pedidos. Y acá viene esta interacción que tenemos con el entorno, con nuestros empleados, con nuestra gente colaboradora, con nuestras amistades, con nuestra familia. Y las promesas son actos lingüísticos que nos permiten coordinar acciones con otros. Nos compromete a ejecutar una acción en futuro. Para hacer estas promesas es necesario hacer peticiones u ofertas y ambas son acciones de apertura hacia la concreción de una promesa. Los elementos fundamentales de las promesas y pedidos son un orador, alguien que pide u ofrece algo, un oyente, que es quien recibe lo que estamos diciendo, una acción a llevarse a cabo con condiciones de satisfacción, el factor tiempo y la declaración de aceptación. La declaración de aceptación no es ni más ni menos que un sí, o un no también, ¿no? Pero en este caso es un sí. El orador es quien va a pedir que se realice determinada actividad. En esta actividad va a haber un marco de obviedad, ¿sí? Y lo voy a traer antes de seguir adelante con el tema del pedido. El marco de obviedad supone que los individuos que participan en la oferta o la petición dan por entendidos ciertos aspectos de la promesa. A modo de ejemplo, en los grupos de WhatsApp se suele poner el sábado asado en casa. Y el marco de obviedad, bueno, todos sabemos, o el grupo que conforma ese grupo de WhatsApp, sabe que es al mediodía o que es a la noche, porque es el marco de obviedad. También sabe que, bueno, si tiene que llevar sus utensilios o no.
sabe si tiene que poner que va o directamente pone que no va, y se entiende que si no pone nada es porque va. Bueno, el marco de obviedad arma esta oferta o este pedido que nosotros vamos a generar, y es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos comunicamos de la misma manera con nuestro grupo de amigos que con nuestros empleados o con nuestros colaboradores. Y terminamos enojándonos o complicándonos en actividades que deberían estar más que claras de cómo deberían hacerse. Me fui para atrás. Entonces, volviendo a los elementos fundamentales, podría decirme, tengo el orador, yo que lo digo, Pedro que me escucha, la acción, traerme el bloc de hojas blancas ahora, el factor tiempo ahora, y en la declaración de aceptación podría decirme, ok, bueno, ahí te la llevo, o podría decirme, recontraofertar esto y decir, bueno, no, mira, ahora no puedo, te los puedo llevar en media hora. Si yo no fuera claro con este pedido, probablemente yo podría decirle a Pedro, Pedro, tráeme el bloc de hojas blancas, y Pedro decirme, ok, y traérmela dentro de 2 días, porque yo no puse el factor tiempo, ¿cuándo las quiero? ¿Sí? También podría decirle, quiero que me hagas este trabajo de tal manera y darle las condiciones de satisfacción, es decir, en qué hoja, qué formato, encarpetada, no encarpetada. Y si yo luego recibo ese trabajo de una manera diferente al que yo pensaba que Carlos o Pedro iba a saber cómo hacerlo, el error es mío porque yo no fui claro en las condiciones de satisfacción de esto que estoy pidiendo. Entonces, en los pedidos y ofertas es fundamental tener en cuenta esto que decíamos, los elementos fundamentales, orador, oyente, la acción, que tiene que tener las condiciones de satisfacción de cómo lo quiero, el factor tiempo es cuándo lo quiero, ¿sí? Y la declaración de aceptación. De lo contrario, estaré teniendo una comunicación no efectiva, donde quizás mis expectativas de cómo debería cumplirse esto se cumplan o no. Pero la responsabilidad es de quién se comunica, no del oyente. El oyente puede interpretar como interpreta, pero la responsabilidad de comunicar correctamente es del orador. Acá vamos a entrar en un tema muy lindo que es los juicios. Y yo decía que muchas veces confundimos juicios con afirmaciones porque estamos bombardeados todo el tiempo con juicios. Y los juicios son declaraciones, pero no toda declaración es un juicio. Estos pueden ser válidos o inválidos dependiendo de la autoridad que tenga la persona al hacerlos. También pueden ser fundados e infundados. El tema de autoridad, lo que hablábamos hoy, estas declaraciones que a veces depende de quién lo diga, tendrá validez o no. Pero les decía que los juicios es algo muy interesante para tratar porque estamos bombardeados todo el tiempo y la publicidad es el medio por el cual generalmente nos muestran juicios que interpretamos como afirmaciones. Y para hablar de esto, muchas veces un juicio es decir aquello que me parece más grande, más lindo, más alto, más bajo. Hay que saber medirlo y no tomarlo como una afirmación. Las críticas mismas tienen que ver con los juicios, ¿sí? A modo de ejemplo, Techin es una compañía ítalo-argentina. Acá estoy tomando una empresa, una compañía, ¿sí? Que sé que es una compañía y que además es ítalo-argentina. Puedo confirmarlo, ¿sí? Eso es una afirmación. Ahora, un juicio sería Techin es la compañía más grande del mundo. Y ahí tendría que ver con qué lo estoy midiendo. Podría determinar, bueno, José es orador, pero ¿por qué excelente? Porque seguramente en el pasado he podido observar a José como orador
y me pareció excelente. Pero tendría que ver con respecto a qué es excelente. ¿Cuál es mi estándar de medición para determinar que José es excelente? ¿Sí? Y a veces esta frase, que si bien es una frase positiva y que abre posibilidades para José en el futuro, está plagada de juicio, más que de una afirmación. Entonces, ¿por qué digo que está plagada de juicios y que además está basada en una observación pasada que me abre posibilidades a futuro? Porque estoy hablando de que es un excelente orador, por lo tanto, quien me escuche hablar de José dirá, para Karim es un excelente orador y por lo tanto podría él tener mejores trabajos en el futuro gracias a este juicio que yo estoy emitiendo. Se requieren los siguientes puntos. Primero, la acción que proyectamos hacia el futuro cuando lo emitimos. El para qué o por qué lo digo. ¿Por qué emito este juicio? ¿Con qué fin? ¿Me favorece a mí? ¿Lo favorece a José? ¿Cuál es la razón que me impulsa a mí a dar un juicio sobre determinado tema? Los estándares de medición en relación a la acción futura proyectada. Es decir, ¿con qué lo mido? Si dijera Marta es alta porque mide 1,60 m, yo podría decir, no, bueno, acá el promedio de medición es, la gente mide 1,70 m, por lo tanto Marta no es alta, es petiza. Pero a lo mejor Marta en una sociedad o en una cultura donde el promedio de altura es 1,50 m, sí es alta. Entonces tengo que evaluar en base a qué o cómo estoy midiendo ese juicio que estoy emitiendo. Por tercer punto, el dominio de observación dentro del cual se emite un juicio. Y volviendo al ejemplo anterior, donde José era un excelente orador, tendría que ver cuál es mi dominio dentro de la oratoria. ¿Qué sé yo de oratoria para determinar que José es un excelente orador? ¿Cuáles son mis distinciones? ¿Estoy hablando porque quiero hablar o en realidad tengo un conocimiento previo sobre oratoria que me permite a mí de alguna manera determinar que José es un excelente orador? Otro de los puntos es las afirmaciones que proporcionamos respecto a los estándares sostenidos, es decir, bueno, ¿con qué lo mido? ¿Sí? ¿Tengo alguien que haya estado presente en el momento en que José estaba dando su oratoria que pueda avalar esto que estoy diciendo? Las afirmaciones que sustentan este juicio me van a ayudar a ver si este juicio es válido o no. Por otro lado, las afirmaciones para sustentar el juicio en contrario. Es decir, puedo decir que Carlos es divertido en las fiestas. Y es un juicio. ¿Es divertido en todas las fiestas? ¿Es divertido en esta? Tendría que ver, si no fuera divertido, ¿cómo sería? El juicio en contrario me va a permitir a mí ver cuántas afirmaciones en positivo tengo para determinar si es así. A modo de ejemplo, y trayendo otros ejemplos para que lo puedan entender, puedo decir que Carlos es impuntual. Y la afirmación que doy, o el ejemplo que doy, es que en realidad Carlos llega siempre entre las 9 de trabajar, pero él llega a las 10. Sin embargo, puedo tener un testigo que me diga, no, pero cuando vamos a jugar a la pelota, él llega puntualmente. Entonces, en realidad es un juicio, porque lo que a lo mejor está pasando es que a Carlos no le gusta trabajar, nada más. Entonces, tendría que verlo de qué manera lo planteo. Y cuando comunico a través de juicios, muchas veces cometo el error de tomar los juicios como afirmaciones. Y al tomarlo como afirmaciones lo estoy dando por sentado, sin siquiera tener en cuenta todo esto que me permite de alguna manera a mí transparentar lo que estoy diciendo. Y hay algo que tiene que ver con los juicios, que tiene que ver fundamentalmente con cómo me comunico conmigo mismo. Todos esos juicios que tengo sobre las posibilidades o imposibilidades que me genero. Y acá es un punto donde hay que empezar a trabajar desde uno mismo para poder avanzar en acciones que nos lleven a un devenir de un ser mucho más productivo. Muchas veces nos decimos, no puedo hacer esto o yo no sirvo para tal cosa, y no estoy fundando este juicio que tengo sobre mí. Yo puedo decir, no sirvo para esto, pero quizás lo que me faltan son distinciones, herramientas, conocimientos. Bueno, tendría que empezar a ver cómo me hablo para poder avanzar en lo que quiero hacer. ¿Qué me digo? ¿Qué pienso cuando pienso las cosas? Y la responsabilidad que tengo, no solo cuando hablo hacia afuera y en la apertura
de posibilidades que le doy a otros cuando hablo hacia afuera, sino todo lo que me digo y cómo me cierro posibilidades cuando podría abrirlas. Esto tiene una base fundamental en empezar a cambiar de a poco nuestra interpretación de lo que nos decimos, diciéndolo de buena manera y entendiendo que es un juicio y que es una afirmación, para poder avanzar tanto profesionalmente como personas. Los juicios que no satisfacen estas condiciones se llaman juicios infundados, es decir, yo digo algo que no tiene fundamento, digamos que no está fundado. Por lo tanto, lo puedo tomar o no, ¿sí? Dependiendo de qué genere. Otro tema es la doble cara de los juicios. Y acá es donde uno dice, bueno, ojo con lo que decimos, ¿no? Porque toda acción revela el tipo de ser que la ejecuta. Y esto lo podemos ver en el segundo principio de la ontología del lenguaje. Por lo tanto, al hablar, revelamos quiénes somos. Y hoy decíamos que cuando hablábamos, tanto en afirmaciones como en juicios, el oyente o quien nos escucha puede leer a través de nuestras palabras quiénes somos realmente nosotros. ¿Qué estamos diciendo? ¿Para qué lo decimos? ¿Cuáles nuestras distinciones o nuestros conocimientos sobre lo que estamos diciendo? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Si me voy a beneficiar o no me voy a beneficiar con lo que digo? Entonces es importante empezar a comunicarse de manera más asertiva, porque hoy, donde estamos rodeados de medios de comunicación, parecería que no nos estamos comunicando bien. Y esto de no comunicarnos bien hace que malinterpretemos un montón de frases y dichos de manera no positiva, impidiéndonos avanzar muchas veces en lo que queremos o generando en el resto falta de nuevas posibilidades, cerrándoles las puertas hacia nuevas posibilidades. Entonces es importante saber que cuando uno habla y lo hace a través de juicios, porque así es como lo aprendimos, abre o cierra posibilidades, no tanto para uno, sino también para el otro. Y no lo hacemos solamente con las personas, lo hacemos con las empresas, con los países, con los gobiernos, con un montón de cosas. Entonces es importante saber que esta doble cara de los juicios puede jugar a favor o en contra. Ahora, viendo todas estas tres herramientas que vimos recién, que tienen que ver con las afirmaciones, los pedidos de oferta y los juicios, es importante entender que cuando nos comunicamos con gente. Y al comunicarnos con gente, cada uno viene de un entorno, cultura o educación, escuela diferente. Entonces, ¿cómo puedo yo comunicarme de manera más asertiva con alguien que a lo mejor culturalmente interpreta diferente a mí? Pues bien, rechequeando lo que digo. Cuando yo rechequeo lo que digo, tengo la posibilidad de interpretar si lo que yo dije o quise decir está bien interpretado. Entonces, si yo le pido a alguien que haga o ejecute determinada acción y no lo chequee, la responsabilidad no es de quien oye o está el oyente a quien me estoy dirigiendo. La responsabilidad es mía. Es mi responsabilidad verificar que lo que estoy diciendo sea interpretado correctamente para no tener daños o que no se cometa el error que no quiero que se cometa. Entonces es fundamental empezar a comunicarnos de manera más asertiva. Cuando hablamos de cómo nos empoderamos a través del lenguaje o cómo podemos hacer que la comunicación sea más exitosa para nuestro trabajo o nuestro entorno, tienen que ver con empezar a aplicar de a poquito todas estas herramientas. Estas herramientas se aplican desde uno mismo, para uno, en lo que me digo, en cómo me lo digo, en empezar a tratarnos bien a nosotros mismos. Y empezar a tratarnos bien significa empezar a tener pensamientos y comunicación positiva. Había un ejercicio que hacíamos en uno de los talleres que se hacían con presenciales, ¿no? Donde uno podía taparse los oídos y decir cosas, ¿no? Y sin embargo, si lo hacen en sus casas y se tapan los oídos y dicen algo, verán que lo escuchan primero dentro suyo. Entonces, tengan en cuenta que no solo lo que digo afuera repercuta afuera, lo que digo afuera repercuta adentro. Entonces, es importante empezar a hablar en positivo, empezar a hablar en posibilidad, en la forma de que la comunicación que yo brindo hacia afuera me sirva a mí y le sirva al resto. De lo contrario, lo que estamos haciendo es juicios que no son válidos y que la gente tiende a tomarlo como afirmaciones,
perjudicando no solamente nuestra actividad, a nosotros mismos, sino también a nuestro entorno general. ¿Mm? Y por último, y ya medio cerrando un tema que es largo, que podríamos hablar un montón, pero que bueno, no tiene mayor fin porque los enredaría muchísimo, y porque además, como dije al principio, la comunicación tiene que ver con estos tres espacios, ¿no? El espacio que es la corporalidad, todo lo que comunico desde mi cuerpo y mis gestos y mi movimiento de brazos y manos, sino además con toda la emocionalidad que genera la palabra cuando la digo, ¿sí? Cómo esté yo emocionalmente va a transmitir un montón de cosas. Que bueno, obviamente esos otros temas se irán viendo en distintos talleres. Le dejo, como saben, a mí me gusta terminar siempre con una frase que diga algo y que deje algo, y es que el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Esto lo dijo Samuel Johnson, un filósofo y poeta inglés. Yo les agradezco el tiempo, generalmente es cortito como para que no se aburran y no se duerman en un viernes, y espero que estas herramientas las puedan ir aplicando poco a poco para poder ir desarrollándola, no solamente para uno, sino hacia la afuera. Las consultas son más que bienvenidas, y si fuera de los que no pudieron verlo en vivo quieren hacer una pregunta después, con gusto se las podré estar respondiendo. Así que muchas gracias, y bueno, vamos a ver si hay alguna consulta. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Muy claro, Karin, tu exposición. Y bueno, estamos abiertos a recibir preguntas o inquietudes que tengan. Nos llega una consulta. Mariano nos dice, en todo el desarrollo que ha tenido la profesión bioquímica en el último tiempo, ¿cómo puede aplicar estas herramientas para hacer frente a estos avances? ¿Qué manera tendría para hacerlo? Bien. En principio, como siempre digo, es todo un proceso, porque en el proceso del aprendizaje de lo que es el coaching y de las herramientas que nos trae el coaching para poder trabajarlo, se inicia desde lo personal, se inicia desde empezar a cambiar uno. Estas herramientas de la lingüística, de alguna manera nos permite y nos va a permitir empezar a comunicarnos mejor con nosotros, y ese cambio que empezamos a generar en nosotros inevitablemente empieza a salir hacia afuera. Este salir hacia afuera tiene que ver con cómo yo lo voy a exponer o cómo me voy a terminar comunicando con mis colaboradores, con mis empleados, con mis clientes, con mis pacientes. Entonces la comunicación, que tiene que ver mucho con las relaciones, es fundamental que tenga un sentido. Si va a ser una afirmación, que sea una afirmación y no un juicio que todos interpreten como una afirmación, porque generalmente da dobles sentidos y no llegamos a lograr el objetivo final que buscamos. Entonces, en este proceso de aprendizaje, en este proceso de crecimiento que el colegio está encarando con respecto a estos talleres, vamos a ir viendo distintas herramientas que en la aplicación temprana y de a poco, uno no puede cambiar esto inmediatamente, sino que se hace con pequeños pasitos. Lo primero es saberlo, verlo. Una vez que lo vemos, no podemos dejar de verlo. Entonces, cuando voy a hablar y voy a decir algo, automáticamente se me va a venir esa vocecita adentro diciendo, ojo, mira, esto es un juicio. O cuando alguien me diga algo, voy a escuchar más de lo que me está diciendo, porque ya voy a empezar a interpretar el por qué, el para qué, desde dónde me lo dice, cuál es la emocionalidad que tiene cuando me lo está diciendo. ¿Está enojado? ¿Viene enojado a otro lado? Entonces, estas herramientas a lo largo del tiempo, en el mediano y largo plazo, van a ir cambiándonos y nos van a ir replanteando formas de comunicarnos que sean más efectivas. Y sobre todo hoy, con esto que decíamos hace un rato, que los medios de comunicación son variados. Antes esto hubiera sido con un montón de público y hoy es por internet, con lo cual hay que empezar a ver y saber comunicarnos mejor. Excelente, muchas gracias. A ustedes. Aguardamos un tiempo más si hay alguna pregunta.
Sí, está ahí abajo, fíjate, karimsikra@hotmail.com. Es apellido, nombre, apellido y el @hotmail.com. Bueno, en el caso de que tengan alguna inquietud más y se quieran comunicar con Karim, está su mail, su contacto ahí en la presentación. Así que, bueno, les agradecemos a todos por participar. Vamos a ir planificando en el transcurso del tiempo más charlas de este tipo que complementan a la profesión y que nos dan herramientas para el desarrollo de nuestra labor profesional. Muchas gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Gracias. ¿Alcanzaron a ver entero o no?